Ok, hermanos, ya vamos a revisar las últimas oraciones de lección 11, página 40. Vamos a comenzar con el número 11, por favor, hermano Suleimi. Lee el número 11 y darnos la traducción correcta. Amén. Sunet, sonto, hoi, mafetai, pros, tonto. Sí, correcto. La traducción que creo que es, los discípulos se juntaban a este. Ok, está bien. ¿Cuál es el verbo, hermana Suleimi? El verbo es, se juntaban. Suner contó. Suner contó. ¿Qué quiere decir juntarse, no? Y en el vocabulario vimos la palabra sunerkomai. Sunerkomai con épsilon. Pero aquí no tengo sunerkomai. Aquí tengo una forma que lleva la eta. ¿Qué es esa eta, hermano Suleimi? Es el signo del tiempo imperfecto. Exactamente, el aumento, la alargación de la épsilon, ¿no? Y el aumento es la marca del tiempo pasado, en este caso imperfecto. En el futuro vamos a ver que también el tiempo auristo lleva esta marca, el aumento. Entonces, juntarse en tiempo imperfecto en cuanto al sujeto o mafetai debe ser se juntaban. Los discípulos se juntaban a este. Fácil. No es complicado. Onto es tercera persona plural. Por supuesto, el sujeto puede yacer o reposar dentro del verbo o fuera del verbo. Aquí, hoi mafetai es caso nominativo y caso nominativo siempre es ¿qué? Es el sujeto. El sujeto de la oración. Entonces, suner contó, hoi mafetai pros tuton, querrá decir, correctamente traducida, los discípulos se juntaban a este. Preguntas. Número 12, hermano Jimmy, por favor, léenos el griego y danos la traducción. Τα έργα του πονηρού, πονέρα, εσύ. Perfecto. Los discípulos, perdón, las obras del malo son malas. Perfecto. Hay dos verbos. Ajá. No, un solo verbo. Malas. Esteem. La palabra Amy, tercera persona singular, pero tengo problema. Porque si el verbo singular debe ser el sujeto singular, pero yo no tengo, sí tengo tu poniru, pero tu poniru no puede ser sujeto, es del caso genitivo. Entonces todavía me quedo con problema. Ta erga puede ser nominativo, pero es plural y el verbo es singular. ¿Quién me puede explicar este dilema? Es ese sujeto plural neutro. Exactamente. Entonces, el sujeto aquí es de género neutro. Y según párrafo 125, el sujeto plural neutro puede regir el verbo en el singular. Y eso es lo que tenemos aquí en número 12. Ta erga, las obras, género neutro, llevará, tomará o regirá, en este caso, un verbo singular, esteem. Entonces, número 12, correctamente traducida será: las obras del malo son malas. Las obras del maligno, puede ser, Sí, sí. son malas.
Me queda mejor así. Pues. Preguntas. Ok, número 13, hermano Kevin, por favor, lee griego, danos la traducción. Claro, pastor, con mucho gusto. Amén. La 13. Oude, autos, moneros, poneros, oude, tú, erga, ponera. Perfecto. La traducción es así. Ni él es malo, ni siquiera las obras son malas. Sí. Entonces, o puede ser también, no solo él es malo. Bueno, no, lo que usted lo dijo es perfecto. Ni él es malo, ni siquiera las obras son malas. Entonces aquí tenemos el adjetivo autos en la posición predicada. Y cuando es la posición predicada, de vez en cuando hay que agregar la palabra ser para cumplir el sentido en español. Entonces, 13 será ni el autos, y esto es una rara ocasión también que la palabra él está en el nominativo, porque normalmente la palabra él como un pronombre normal no está en el nominativo. Yo buscando. Cuando autos normalmente está en el nominativo es la intensificación del sujeto no expresado. Pero puesto que número 13 no hay verbo, ¿dónde está el verbo número 13, hermano Kevin? Está dentro de él. Exacto, tiene que añadir, tiene que suplir, tiene que poner el verbo la persona haciendo la traducción. Entonces, autos en este caso no es pronombre de intensificación que intensifica el pronombre no expresado del verbo porque no hay verbo. Entonces tiene que ser que autos aquí es, siendo caso nominativo, es un pronombre normal y es el sujeto y es posición predicada, por lo tanto hay que poner el verbo, hay que suplir el verbo, proveer el verbo. Entonces, número 13. Ni él es malo, ni las obras son malas. Otra vez. Ni él es malo, ni las obras son malas. Preguntas. Ok, número 14. Hermano Elkin, por favor, lee griego y danos la traducción. Sí, señor. Super tens ecleneorías Eclesias. o eclesias, perdón, sí. Autón Ateneunosken Apethnesken. Sí, señor. Obcurius. Sí, señor. Por causa de la iglesia, el Señor moría. Usted faltó una sola palabrita. La palabra auto. Entonces, por causa de la iglesia de él, por causa de la iglesia de él, el Señor moría. Y no acepto murió, no. Aunque sonaría un poquito mejor decir murió, hay que distinguir por propósito de esta asignatura griego koiné entre el imperfecto y el pretérito, o es decir, el aoristo, el pasado simple. Hay que hacer la distinción. ¿Por qué? Porque en griego, así como en español, hay diferencia entre los dos tiempos. Aunque de vez en cuando se pone más borrosa la distinción, por propósito de esta clase vamos a mantener la distinción entre lo que se llama imperfecto y lo que se llama pasado simple. ¿Okay? Entonces, número 14. Por causa de la iglesia. Exactamente, por causa, Cooper con el genitivo es por causa de. O puede ser por la iglesia,
de él, ¿ok? de- Por causa de la iglesia, del Señor. el Señor murió. Entonces, ¿cuál es el verbo, hermano? Morir, aquí? pastor. Morir. Entonces, apethnesken. Apethnesken. Eso proviene de apotnesco. En el vocabulario apotnesco tiene la omicron, apotnesco. ¿Por qué esto tiene epsilon? ¿Quién me puede decir eso? Por la alargación. Alargación, que se llama el aumento, y el aumento es la marca de qué? Del tiempo pasado, en este caso el imperfecto. Entonces eso remonta la acción del verbo al pasado. Tenemos apethnesken, moría. Tercera persona singular, el verbo puede reposar dentro del verbo, el sujeto puede yacer dentro del verbo o fuera. En este caso fuera, porque ho curios es el sujeto nominativo. Caso nominativo siempre es el sujeto. Ho curios, el Señor moría por causa de su iglesia. El orden puede ser al revés, no hay problema. Repito, número 14. El Señor moría por causa de su iglesia. Nominativo. Curioso es nominativo. Pregunta sobre el número 14. Está clarito. El número 15, hermana Luisa, por favor, lee griego y danos la traducción. Hoc esti mathetes uperton didaskalon autou ude dolos uperton curion autou. Perfecto. No es discípulo por encima del maestro de él, ni siervo por encima del señor suyo o de su señor. Perfecto. ¿Cuál es el verbo, hermano? El verbo. Porque hay uno solo. Sí. 16. Por encima, creo que es. No, es didáscalo. Maestro, enseñar. No. Didáscalo no Ah, es el los verbo. maestros, sí, maestro. Entonces, Estín. Es verbo de esencia o estado. Y por lo tanto, tiene su sujeto y su complemento en el nominativo. Entonces aquí tengo mathetes, nominativo. Ho mathetes, pero no hay artículo. Mathetes, discípulo, nada más. Entonces, discípulo es o discípulo no es. No es discípulo huperton, acusativo. Huper con acusativo quiere decir por encima o sobre. No está discípulo por encima del maestro de él. O suyo, pastor, no puede. Puede ser suyo, no hay problema. Sí, O su maestro puede ser también. Hay tres formas que se puede elegir. pero se puede decir el discípulo no está por encima del maestro suyo. Puede ser, exactamente. Eso es correcto. Ok, entonces, número 15, la primera cláusula. No está discípulo por encima de su maestro, ni acude, ni, o ni siquiera, puede ser, ni siervo. Ahora está incluido la palabra estín en la segunda cláusula, aunque no aparece. No aparece estín aquí, pero se entiende que debe incluirse. ¿Ok? Es una continuación del primer pensamiento. El primer pensamiento era: no está discípulo por encima de su maestro. Entonces, siguiendo ese pensamiento, no está siervo por encima de su señor.
Entonces, es entendida la palabra estín. Es entendida la palabra estar en español. Es entendida, aunque no está escrita. Entendida, no escrita. Entonces, 15 queda así. No está discípulo por encima de su maestro, ni esclavo por encima de su señor. Otra vez. Es casi palabra por palabra, ¿no? No está discípulo por encima de su maestro, ni esclavo por encima de su señor. Es básicamente una palabra por palabra traducción de griego al español. Preguntas sobre el número 15. Hermano Lucho, por favor, número 16, lee el griego y danos la traducción. Aunque se saltaron ahí, güey. Dice 18. 16. To Aius Ploio. Mira, esa tercera palabra, la pi inicial, esa es la P. es la P. Ploios. Ploio. Señor. Esa sí no la sé traducir. Ego. Exactamente. Ajá. Aprosto. Curios. Dia. Sí, señor. Tous. Teis. ¿Veis? Ta. Sí. Las. Sas. Talasas. Sí, señor. Ok, la traducción. En la nave llevas al Señor por medio del mar. Exactamente. ¿Y cuál es el verbo? Llevar. Llevar. Egu en griego. De hago. Hago quiere decir yo llevo, yo traigo, yo guío. Egu. Pero esto no parece hago. Tiene la eta. ¿Qué cosa es esta eta aquí? ¿Qué me puede decir? Está siendo alargado la alfa inicial de hago. ¿Y eso se llama qué? Aumentación. Aumentación. ¿Y qué indica la aumentación? Que es tiempo pasado. El verbo es ego. Normalmente hago de omega. Pero aquí tenemos terminación de la voz pasiva. Y tiene vocal inicial del tiempo imperfecto. Alargación. Entonces, tú eras llevado. Tú eres llevado al Señor. ¿Cómo? En la nave. En la nave. Tú eras, es voz pasiva, y cuando es voz pasiva, ¿qué palabra agregamos? Ser. Porque según párrafo 120, la voz pasiva tiene terminaciones, según su conjugación correcta, omen u, segunda persona singular, eto, ometa, este, hombre. Entonces, número 16, la palabra ego es de segunda persona singular, voz pasiva, del tiempo imperfecto, tú eras llevado en la nave al Señor por medio del mar. Tú eres llevado al Señor en la nave
medio del mar. ¿Preguntas? De nuevo, pastor, que no puedo nada. Por favor. Eres o eras, luego lo Eras. Eras llevado al Señor. Tiempo Es que quedó imperfecto. imperfecto, entonces queda en pasado. Ok. Eres llevado al Señor. Número 17, hermana Lady, por favor. Léenos por favor el griego del número 17 y danos la traducción que usted tiene. Esther que esté, Por medio del mar. don, oikon, ume, Humo, exactamente. vosotros salíais de las casas vuestras, de vuestras casas. Ajá, exactamente. Entonces, ¿el verbo cuál es? Exerteste, que es de exercomai, yo salgo. Ajá, exercomai, pero hay un problema porque exercomai lleva 2 épsilones, o 4 épsilones, hasta 4 épsilones. Pero aquí veo la tercera letra no es épsilon, sino eta. ¿Qué pasó ahí? Es un verbo de poner. Eso sí es verdad, es un verbo deponente, pero eso no tiene nada que ver con la eta. Y es del tiempo imperfecto. Ajá, entonces esa vocal entre la preposición es un verbo compuesto. Entonces, entre la preposición y el verbo tenemos la vocal alargándose, que es el aumento, que es la marca del tiempo pasado. Entonces, esto es tiempo imperfecto y es deponente. Entonces, un verbo deponente tiene que traducirse como activamente, aunque lleva terminaciones de voz pasiva. Entonces, hermano, se resume el asunto de esta manera. Tengo que acordarme de la forma del verbo en el vocabulario. Si llevaba en el vocabulario el verbo omega, es un verbo activo, y cuando tiene terminación voz pasiva tiene que ser traducido pasivamente. Ajá. Entonces, nota una cosa. Esto es el proceso. Número 1. Voy al verbo. Número 2. Me recuerdo la forma del verbo en el vocabulario. De allí podemos ir a 2 lados. Si la forma del verbo en el vocabulario termina con omega, es un verbo de voz activa. Si termina la forma del verbo en el vocabulario con omai, tiene que ser ¿qué? Deponente. No puede ser otra cosa. Y si es deponente, tiene que ser traducida activamente. Pero si la forma del verbo en el vocabulario es de omega y termina con conjugaciones de omega, se traduce activamente. Pero si este verbo que normalmente en el vocabulario se traduce o tiene omega, ahora tiene una terminación
de la conjugación de omai es de voz pasiva. Entonces, voy directamente al verbo. Me acuerdo de la forma del verbo en el vocabulario. Si originalmente terminó con omega, como blepo, yo veo, es de voz activa. Activa, de una sola. ¿Ok? De ahí tengo dos opciones. Si ahora la forma del vocabulario originalmente era omega y todavía lleva conjugaciones de omega, es normal, activamente traducida. Pero si veo este como blepo con terminaciones de omai, es voz pasiva, ahora tengo que agregar ¿qué palabra? Ser. Ser. Ahora, recordándome de la forma del verbo en el vocabulario, y esa forma en el vocabulario es de omai como, no blepo, sino como erkomai, automáticamente digo que es deponente. Y si la forma en el vocabulario es que lleva terminaciones de omai, voz pasiva o voz media, es deponente, la traduzco activamente. Eso es el proceso, la manera de que yo formulo la traducción del griego, del verbo griego en mi mente. Ok, entonces, ¿dónde quedamos? Tenemos número 17. Entonces, exerceste, como dijo la hermana, es ¿qué? Deponente. Tiene que ser traducido activamente. ¿Ok? No hay otra manera. Vosotros salíais. Salir, salías, salíamos, salíais. Vosotros salíais de la casa de vosotros. Humón, genitivo. Cuando es caso genitivo, ¿qué palabra agregamos? De. Vosotros salíais de la casa de vosotros. O puede ser, vosotros salíais de vuestra casa. Salíais de vuestra casa. Preguntas. La pregunta es que no recuerdo bien. ¿Qué significa deponente? Es de latín. Deponer. Es poner al lado. Entonces, lo que pasó con los verbos deponentes, como erkomai, ¿ok? Las terminaciones de omega, es decir, de la voz activa, fueron puestos al lado. Por eso se dice deponente. Ya no se utiliza, con verbos como erkomai, no se utiliza las terminaciones de omega, voz activa, no se utiliza, pero son traducidas activamente, de todas formas. Número 18, por favor, hermana Luisa, lee griego y danos la traducción. Tauta diamonia exegeto diatou logo autou. Estos demonios salían por medio de la palabra de... Perfecto. ¿Cuál es el verbo? Exergeto. Exercato. De exercomai. Exercomai quiere decir yo salgo. Es un verbo deponente.
porque lleva terminaciones de la voz media pasiva, pero se traduce activamente. La forma en el vocabulario es omai, no omega. Entonces no hay otra manera de traducirla aparte de ser activa. Pero hay otro problema, porque no dice exército, dice exércuta. Es decir, que tiene la eta en vez de epsilon. ¿Por qué? Por el tiempo imperfecto, tiempo pasado. Aumento, que se alarga la epsilon. Y esa aumentación indica, o es la señal, la marca del tiempo pasado, en este caso imperfecto. Entonces, salía, singular. Busco sujeto, dentro o fuera del verbo, porque es tercera persona plural. Entonces, ¿en qué lado tenemos nominativo? Tal, demonio. Pero hay un problema. El verbo es singular y el sujeto es plural. ¿Qué pasó? El sujeto Es sujeto plural neutro. Ajá, párrafo 125. Sujeto plural neutro que rige el verbo en el singular. No hay problema, es un modismo del griego, nada más. Ok, entonces, estos demonios salían por medio de la palabra de él. Estos demonios salían por medio de su palabra. Repito otra vez, número 18. Estos demonios salían por medio de su palabra. Pregunta. Hermano Kevin, por favor, número 19. Lee griego y danos la traducción. Sí, señor. El profesor es Usted es el profesor. 19. Sí, señor. Ay, está difícil esta. ¿Qué Conto, así. Ajá. Kai, Hekon, Sí, señor. Akontai, Kai, Akonsi. Sí, señor. 19. Ya me digo. Traducción. 19. Eran oídos y oían. Punto y coma. Son oídos y oyen. Perfecto. Ok, entonces, número 19, tenemos muy clara la distinción entre imperfecto y presente. Porque las dos últimos verbos, apuntai y acusin, llevan a alfa, que es normal para el verbo acu. Ok, acu, forma de vocabulario de omega. Normalmente traducida esta palabra acu activamente. Pero, y así se traduce la última palabra, acusin. Oyen. Tercera persona plural, oyen. Pero akuntai no es de omega, es de omega, pero no se traduce como omega, tiene terminaciones de voz pasiva, entonces tiene que traducir con la palabra ser. Sí, señor. Son oídos, esta es la segunda cláusula. Akuntai, kai, akusin. Son oídos y oyen. Pero la primera cláusula tiene los dos verbos igual, pero no con alfa, con eta. Y eso es el alargamiento de la vocal inicial. Marca del tiempo pasado, en este caso imperfecto. Otra vez más tenemos que el primer verbo con terminaciones de voz pasiva, omai. Entonces, eran oídos y oían. Eran oídos y oían.
son oídos y oyen. Otra vez más, palabra por palabra. Eran oídos y oían. Punto y coma. Son oídos y oyen. Preguntas. Ok, hermanos, por favor, un breve repasar del vocabulario de lección 12, porque para la clase, la próxima clase tendrán que tener estas palabras memorizadas para la prueba. Entonces, lección 12 para página 41, lección 12. Vocabulario, párrafo 128. Repítenme por favor. Anablepo. Anablepo. Yo miro arriba, yo recibo la vista. Besomai. Besomai. Yo iré. Genesomai. 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 Es de Ginomai, es el futuro de Ginomai. Yo seré. Repíteme por favor. Gnosamai. Gnosamai. Yo conoceré, eso es de ginosco. Ok, repíteme por favor. Didaxo. Ok, entonces, esto es diferente de didasco. Esto es didaxo. Entonces, como está poniendo al revés, la SK de didasco se pone al revés y ahora es KS. Y es el futuro de didasco. Entonces, repíteme otra vez. Didaxo. Didaxo. Dioco. Dioco. Yo sigo, yo persigo. Doxazo. Doxazo. Yo glorifico. Segunda columna. Elusomai. Elusomai. Otra vez, por favor. Elusomai. Elusomai. Repíteme, por favor, segunda palabra. Exo. Exo. Keruso. Keruso. Lensomai. Lensomai. Eso es de lambano. Y exo es de eco. Prosukomai. Prosukomai. Tuflos. Tuflos. Ahora, para la prueba, para la próxima clase, la prueba, tendrán que conocer las siguientes palabras. Número 1, anablepo. Anablepo. Número 2, besomai. Número 3, dioco. Penúltima palabra de columna 1. Dioco. Número 4, doxazo. Segunda columna. Número 5, elusomai. Número 6, keruso. Número 7, prosukomai. Y número 8, tuflos. Las otras palabras no tienen que saber porque son bien parecidos a su palabra original, como por ejemplo, genesomai es así como ginomai. Nota la sigma, que vamos a aprender que la marca del futuro es la sigma. ¿Ok? Nota gnosomai, yo conoceré, futuro de ginosco. Didaxo es como didasco, futuro de didasco. Yo enseño. Yo enseñaré. La palabra exo es como eco, futuro de eco. Y lensoma es como lambano, el futuro de lambano. Entonces, aquellos 8 que yo les mandé a memorizar estarán en la prueba para la próxima clase. ¿Preguntas? Ok, apaga eso.